Bienvenidos una vez a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N por las novelas y los dramas otomanos se vive con la misma intensidad que en el Gran Bazar de Estambul. CU superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que de maravilla y listos para un nuevo chisme, porque hoy tenemos un salseo de aquellos que nos gustan, un escándalo. Hoy vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de discusión superíndice 3N sobre las series turcas. La supuesta fuga explosiva de Hande Kerem y Melisa en plena ceremonia. ¿De qué copyright ceremonia estamos hablando? ¿Por qué copyright huyeron? ¿Qué copyright hay de cierto en todo esto? Tranquilos que vamos a desentrar más menosarlo todo con información superíndice 3N fresca y como siempre con nuestro toque personal. Prepárense para un viaje lleno de intrigas, rumores y por supuesto, mucho drama turco. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les traemos los chismes muy jugosos, las noticias muy importantes y los análisis muy profundos sobre sus series turcas favoritas. No se queden atrás y formen parte de nuestra gran familia de serie copyright filos turcos. Ahora empecemos. Bien, vamos al grano. La fuga explosiva de Hande Kerem y Melisa suena a película de acción superíndice 3N, ¿verdad? Pero en realidad la historia es un poco muy compleja, aunque no por ello menos interesante. Todo gira en torno a Hande Erupar-Rafael, Kerem Bürsin y Melisa Dungel, tres nombres muy conocidos para los amantes de las series turcas. Sus rostros son sin superíndice 3 ni modeu con diéresis copyright cito carisma y, inevitablemente, controversia. Y cuando estos tres nombres se juntan en una misma frase, ya sabemos que la bomba a punto de estallar. Para entender el rumor, primero tenemos que hablar de sus respectivos trabajos y, sobre todo, de sus vínculos personales. Empecemos con Hande Erupar-Rafael, una de las actrices muy populares de Turquía. Probablemente la conozcan por su papel en la exitosísima serie, Senu con diéresis al Kapm, una comedia romántica que arrasó superíndice 3 en todo el mundo. Su belleza es innegable, su talento para la actuación superíndice 3N, evidente y su magnetismo frente a la CU Mara, cautivador. Hande ha sabido construirse una carrera su superíndice 3 Lida, eligiendo proyectos que la han consolidado como una de las actrices solicitadas del país. Senu con diéresis al Kapm es una serie de comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero pero pierde su beca debido a ser Cambolat, un exitoso y fru arquitecto. En un giro inesperado del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso para beneficiar sus propios intereses. A medida que avanzan en su farsa, los sentimientos reales comienzan a florecer, creando una relación superíndice 3N llena de altibajos, risas y mucho amor. La serie se caracteriza por su química entre los protagonistas, su humor ligero y sus escenarios encantadores. El carisma de Hande como Eda YLDZ es incuestionable, transmitiendo la frescura, la determinación superíndice 3N y la vulnerabilidad de su personaje de manera magistral. Aquí es donde entra Kerem Bürsin. U con diéresis por 1000 le interpretu superíndice 3 a ser Cambolat en Senu con diéresis al Kapm, y la química entre Hande y Kerem traspaso superíndice 3 la pantalla. Durante la grabación superíndice 3N de la serie, se convirtieron en una de las parejas muy queridas y seguidas de Turquía. Su relación superíndice 3N era adorada por los fans y alimentaba constantemente las redes sociales. La serie fue un trampolín gigante para ambos, catapultando sus carreras a nivel internacional. Kerem, con su atractivo varonil y su talento para la comedia romántica, conquistó superíndice 3 a la audiencia global. La combinación superíndice 3N de ambos en pantalla era simplemente explosiva. Se convirtieron en la pareja del momento y cada una de sus apariciones públicas era seguida con lupa por la prensa y los fans. Ahora bien, hablemos de Melisa Dungel. Ella también copyright N participó superíndice 3 en Senu con diéresis al Kapm, interpretando a Cerem Bağlar, una de las mejores amigas de Eda. Melisa también copyright N es una actriz talentosa y muy querida en Turquía. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Melisa ha participado en otras producciones exitosas, demostrando su versatilidad como actriz. Su personaje en Senu con diéresis al Kapm la consolidó superíndice 3 como una figura clave en la serie,
aportando frescura, humor y momentos emotivos a la trama. Su amistad con Ande tanto dentro como fuera de la pantalla es bien conocida, lo que aún más menos ade un elemento extra de intriga a todo este rumor. El rumor de la fuga explosiva surgió superíndice 3 después copyright, ese de una supuesta ceremonia de premios de la televisión superíndice 3 en turca. Según las fuentes que desataron el rumor, Ande, Kerem y Melissa habrían asistido al evento, pero en un momento determinado, los tres habrían abandonado la ceremonia juntos y de forma abrupta. Los detalles sobre la ceremonia en cuestión superíndice 3N son escasos, lo que aún más menos ade un velo de misterio a todo el asunto. Algunas fuentes apuntan a los premios Al-Kelebek, uno de los eventos muy prestigiosos de la televisión superíndice 3N turca, mientras que otras mencionan una ceremonia menos conocida pero igualmente importante para la industria del entretenimiento. La pregunta del Miyu superíndice 3N es ¿por qué copyright? Los rumores apuntan a varias posibilidades. Algunos dicen que hubo una discusión superíndice 3N acalorada entre ellos de True, ese del escenario. Quizá se surgieron diferencias creativas sobre futuros proyectos, o tal vez el tema de su pasada relación superíndice 3N entre Ande y Kerem volvió superíndice 3 a salir a la luz. Otros, multicos, aseguran que la fuga se debió superíndice 3 a una tensión superíndice 3N amorosa entre los tres. Recordemos que después copyright ese de su relación superíndice 3N con Kerem, Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros famosos, y los fans siempre estuvieron atentos a cualquier posible reconciliación superíndice 3N o nuevo romance. Y Melissa, siendo amiga cercana de Ande, también copyright N estuvo en el foco de atención superíndice 3N. ¿Podrá haber existido algún tipo de confidencia entre ellas que generara tensión superíndice 3N en el ambiente? Las especulaciones son infinitas. Ahora aquí viene el disclaimer. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de este incidente. Ni Ande ni Kerem, ni Melissa han hecho declaraciones al respecto. Todo se basa en rumores que circulan por internet y en las especulaciones de los fans. Así que, como siempre, hay que tomarlo todo con pinzas. Es importante recordar que la vida de los famosos estuvo constantemente bajo el escrutinio público, y que muchas veces los rumores y las especulaciones se basan en información superíndice 3N incompleta o distorsionada. Pero, ¿por qué copyright este rumor ha tenido tanta repercusión superíndice 3N? Creo que la respuesta es sencilla, la gente estuvo fascinada con la vida personal de los famosos, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas. La química entre Ande y Kerem en Senu con diéresis al Capm fue tan intensa que muchos fans aún su más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Y la presencia de Melissa aún más menos ha de una capa extra de misterio a la situación superíndice 3N. La posibilidad de que haya algún tipo de tensión superíndice 3N amorosa entre los tres es un caldo de cultivo perfecto para los rumores y las especulaciones. Ahora hablando de otras series donde podemos encontrar drama, pasión superíndice 3N y por supuesto, rumores, no podemos dejar de mencionar a Ekmemnu, un club psico de la televisión superíndice 3N turca que sigue generando controversia a día de hoy. Esta serie marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en la televisión superíndice 3N turca, y sigue siendo recordada y debatida a día de hoy. Ekmemnu es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por el estilo de vida lujoso de Adnan, pero pronto se aburre y comienza una aventura amorosa con Belul Aznedar, el sobrino joven y atractivo de su esposo. La relación superíndice 3N prohibida entre Biter y Belul desencadena una serie de eventos trágicos que destruyen a la familia Ziyagil. La serie es conocida por sus actuaciones intensas, su trama llena de giros inesperados y su exploración superíndice 3N de temas como la pasión superíndice 3N, la traición superíndice 3N y las convenciones sociales. La serie desafió superíndice 3 las normas sociales de la U con diéresis copyright poca, abordando temas tabú como el adulterio y la diferencia de edad en las relaciones. Esta serie que se emitió superíndice 3 por primera vez en 2008, es un autocopyright ticofenu superíndice 3 menocultural en Turquía. La trama, que gira en torno a un amor prohibido, llena de intrigas, traiciones y momentos de pasión superíndice 3N que mantienen al espectador al borde del asiento. Los personajes son complejos y atormentados, y las actuaciones son simplemente magistrales. Los diálogos son afilados,
la música es evocadora y la puesta en escena es impecable. Aik Memnu es una obra maestra de la televisión superíndice 3N turca. ¿Por qué copyright menciono a Aik Memnu en este contexto? Porque al igual que el rumor de Hande Kerem y Melissa, esta serie también copyright N generó superíndice 3 mucha especulación superíndice 3N y debate sobre la vida personal de los actores. Se rumoreaba que los protagonistas, Beren Saat y Kibang Tatutui, tenían una química tan intensa que había algo muy ese que una simple amistad entre ellos. Aunque nunca se confirmó superíndice 3, el rumor aún más menos adiu superíndice 3 a un mundo de ese interu copyright ese a la serie y la convirtió superíndice 3 en un tema de conversación superíndice 3N constante. La química entre Beren y Kibang era innegable, y muchos fans creyeron ver algo muy de ese ayud de la amistad entre ellos. Este rumor, aunque nunca confirmado, contribuyó superíndice 3 al mito que rodea a la serie. Siguiendo con los dramas que dan que hablar, otra serie que no podemos pasar por alto es Muteaye MYZYL, una superproducción superíndice 3N istu superíndice 3 rica que narra la vida del sultú, N otomano Süleyman, N el Magnífico y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera ese influyente. Esta serie es una epopeya visual que transporta al espectador al corazón superíndice 3N del Imperio Otomano. Muteaye MYZYL es un drama istu superíndice 3 rico que se centra en la vida del sultú, N Süleyman, N el Magnífico y su corte. La serie explora las intrigas políticas, las batallas militares y los romances apasionados que marcaron el reinado de Süleyman N, así como la influencia de Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y una figura clave en el Imperio Otomano. La serie se caracteriza por su elaborada producción superíndice 3N, sus vestuarios lujosos y su recreación superíndice 3N detallada de la vida en el Palacio Otomano. La serie no solo narra la vida de Süleyman N, sino que también copyright N explora las vidas de los miembros de su corte, sus esposas, sus hijos y sus consejeros, creando un tapiz rico y complejo de personajes y relaciones. Esta serie fue uno con diéresis copyright sito arrollador en Turcúa y en muchos otros pauses. La producción superíndice 3N es impecable, los decorados y el vestuario son espectaculares, y la historia es fascinante. Pero además ese de la calidad de la serie, Muteaye MYZYL, también copyright N generó superíndice 3 mucha polu copyright mica. Algunos sectores de la sociedad turca criticaron la serie por considerar que ofrecía una imagen distorsionada de la historia otomana y que glorificaba la vida en el aru copyright N. La serie fue acusada de romantizar la figura de Süleyman N y de ignorar los aspectos ese controvertidos de su reinado. Sin embargo, la polu copyright mica no hizo ese que aumentar la popularidad de la serie. La gente quería ver de copyright se trataba todo el alboroto. Y al final, Muteaye MYZYL se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno global que catapultó superíndice 3 a la fama a sus protagonistas, como Ali Tergenu Párrafo y Meri Muzerli. La serie abrió superíndice 3 las puertas del mercado internacional a otras producciones turcas, consolidando a Turquía como una potencia en la producción superíndice 3N de telenovelas y series de televisión superíndice 3N. De hecho, la salida de Meri Muzerli de la serie también copyright N estuvo rodeada de rumores y especulaciones. Se dijo que la actriz había sufrido un burnout debido a la exigencia del rodaje y que había tenido problemas personales. Su repentina marcha generó superíndice 3 un gran revuelo entre los fans, y aún más menos adiu superíndice 3 un nuevo capítulo al drama que rodeaba a la serie. La salida de Meri Muzerli fue un golpe duro para la serie, ya que su interpretación superíndice 3N de Hürrem Sultán era uno de los pilares de la producción superíndice 3N. Su ausencia dejó superíndice 3 un vacuo que nunca pudo ser llenado por completo. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, el rumor de Hande Kerem y Melissa, podemos ver que este tipo de historias forman parte del encanto de las series turcas. No solo nos enganchamos a las tramas de las novelas, sino que también copyright N nos interesamos por la vida personal de los actores y las actrices. Y los rumores, las especulaciones y los posibles romances aún más menos aden una dimensión superíndice 3N extra de entretenimiento a todo el asunto. Las series turcas no solo nos ofrecen historias de amor, drama y pasión superíndice 3N, sino que también copyright N nos permiten adentrarnos en un mundo de glamour, lujo y controversia, donde la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3N se vuelve cada vez delgada.
En definitiva, la fuga explosiva de Hande, Kerem y Melissa puede ser simplemente un rumor sin fundamento. Pero Tambiu Copyright N puede ser la punta del iceberg de una historia muy compleja. Lo que es cierto es que este tipo de historias nos demuestran que las series turcas no solo son ficción superíndice 3N, sino también copyright N, un reflejo de la pasión superíndice 3N, el drama y el interu copyright S que despiertan en el público. Las series turcas son un fenómeno superíndice 3 global que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, y parte de su condiéresis copyright sito radica en su capacidad para generar interu copyright S tanto dentro como fuera de la pantalla. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por los rumores y los dramas que rodean a las series turcas. Hemos hablado de Hande, Kerem y Melissa, de Aik Memnu, y de Muteayem YZYL, y hemos visto CU superíndice 3 Mo. Este tipo de historias nos enganchan a UNMUS a nuestras series favoritas. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las series turcas, donde el drama, la pasión superíndice 3N y los rumores son ingredientes esenciales para el condiéresis copyright sito. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan del rumor de Hande, Kerem y Melissa? ¿Creen que hay algo de verdad en ello? ¿CUL es su serie turca favorita y por qué copyright? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Me encantará leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con Moon S chismes, noticias y Anur Lisi sobre sus series turcas favoritas. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, mantengan la pasión superíndice 3N por las series turcas viva, porque el drama nunca termina. Adiós superíndice 3S.